Hola, comenzamos con el capítulo 1. Estamos haciendo uso del libro de contabilidad de Holmgren en su 8ª edición. En este capítulo hay varios objetivos, pero el objetivo trascendental es familiarizarnos con lo que es la ecuación contable. La ecuación contable es la herramienta básica y fundamental para nosotros que queremos aprender lo que es contabilidad. Entonces, ahí pues lo que en ecuación contable identificamos los recursos de la empresa y quién es el dueño de esos recursos. Entonces, ir comprendiendo eso. ¿Qué son los recursos que tenemos? ¿Cuáles son los recursos? Pues los recursos básicamente son los activos. Un activo es un recurso económico que se espera beneficiar en el futuro. Es lo que nosotros poseemos y que tiene valor, ¿verdad? Por ejemplo, el efectivo, el dinero depositado en bancos, el inventario de mercaderías, el mobiliario, los terrenos, las cuentas por cobrar, y por ahí pues son recursos con los cuales podemos beneficiarnos en el futuro. El dinero lo podemos prestar, el inventario lo podemos vender y sacar ganancia, el mobiliario lo podemos explotar, alquilar, usar, los terrenos los podemos vender o dar en renta a terceros. Entonces esos son recursos, ¿verdad? Son los activos de los cuales esperamos obtener beneficio económico. Los derechos sobre los activos provienen de dos fuentes. Están los pasivos. Puede ser que yo tenga vehículo, terreno, casa, pero no todos los derechos son míos. Alguien me prestó y le debo. Esos son los pasivos o las deudas que tengo que cumplir. Y eso los conocemos como acreedores. Y también está por otro lado lo que ya es de nosotros o ya es de la empresa. Ya lo que hemos ido saldando deuda, ya pagamos el vehículo, la moto, el terreno. En ese caso, pues ya puede ir siendo propio. Recursos son los activos que podemos obtener beneficios. Los pasivos son los derechos que todavía debemos. Y por el otro lado tenemos los que ya es de nosotros, que sería el patrimonio, ¿verdad? Entonces, los pasivos ahí los conocemos como préstamos por pagar, salarios por pagar, cuentas por pagar, aquello que todavía debemos. Los derechos de los propietarios sobre los activos, decíamos que eso ya es de nosotros, es capital contable del propietario. Es con lo que dice uno, esto ya puedo contar porque es mío, ya lo pagué, ya no le debo a nadie, es mío. Entonces eso se conoce capital contable del propietario. La ecuación contable, podemos ver aquí en la parte de abajo, muestra la relación entre sí de lo que son esos elementos que mencionábamos, los activos, que son los recursos económicos, los pasivos y capital, que son los derechos. ¿Quién tiene los derechos ahí sobre esos recursos económicos? Y ahí podemos notar que los activos o recursos están en el lado izquierdo. Los pasivos y capital contable están en el lado derecho. Y podemos observar en la parte de abajo que resulta una igualdad, un equilibrio o un balance. De ahí el término de balance general. Es cuando nosotros logramos cuadrar esas operaciones. Y uno dice, los activos son los recursos económicos que podemos tener beneficios en el futuro. Y eso es igual a lo que yo debo más lo que ya es mío. Es decir, la ecuación contable es activo es igual a pasivo más capital contable. De aquí pues nos tenemos que ir familiarizando. Decíamos que en el lado izquierdo, los activos, en el lado derecho, pasivo y capital contable. Ahondando un poquito más
en el tema de capital, decíamos que la ecuación es activo es igual a pasivo más capital contable del propietario. Para ir reduciendo la ecuación, capital contable del propietario, solo lo vamos a llamar capital. El capital es la cantidad que vamos a llegar a tener. Si es una empresa, el capital es la cantidad que uno puede llegar a invertir o tener en un negocio. Y como persona, pues es lo que llegamos a tener en la vida, que ya es y no debemos a nadie. Entonces, el capital, ¿cómo se genera? Se genera con ingresos. Si yo me dedico a vender productos, a prestar servicios, llevar contabilidades, dar asesoría, trabajar en una empresa, pues voy a tener ingresos por venta, ingresos por servicio. Si yo tuviera dinero, lo invierto, lo presto, lo deposito en una institución, me va a dar intereses. Igual puede ser que tenga la oportunidad de ser socio de una empresa, al ser accionista me van a dar no intereses, sino que dividendos sobre el capital que yo aporté sobre esa empresa. Entonces, mi capital va a aumentar con los ingresos de mis ventas, ingresos por servicio, ingresos por intereses y dividendos. Pero también ese capital va a disminuir. ¿Cómo va a disminuir? Con los gastos. Lastimosamente, la mayor parte de elementos del capital son gastos, porque uno habla gastos de salud, gastos de educación, gastos de alimentación, y las empresas hablan la renta del local, salarios de los empleados, gasto por publicidad, gastos de agua, luz, gas, gastos de los seguros, gasto de papelería que se consume, gasto por los intereses que pagamos sobre los préstamos, gasto sobre los impuestos prediales o municipales, o de industria y comercio. Entonces, pues nosotros podemos hacer un aporte puro a la empresa conforme a escritura, que ese es el capital social, o podemos ir aportando ingresos en sus distintas formas. Lógicamente que hay que ir cumpliendo los compromisos que algunas veces son gastos. Y ahí pues, cuando los ingresos son mayores a los gastos, tenemos una utilidad. Pero cuando gastamos más de lo que ganamos, eso se llama pérdida. La pérdida pues nos va a golpear el capital. Entonces, lo ideal pues sería que uno quiere ver una empresa fortalecida y solvente, con buenos bienes. Lo mismo ocurre en nosotros como personas naturales. Nosotros quisiéramos tener buenos bienes, buenos vehículos, buenos medios, buenas inversiones, buenos intereses, buenos ahorros, para vernos mejor y tener más valor en medio de la sociedad. Igual ocurre con las empresas. Las empresas quisieran tener buenos edificios, buenas ubicaciones, buenos parqueos, buenos productos, buenas inversiones. ¿Para qué? Para tener más valor, y eso se hace haciendo aportaciones. Lógicamente que a veces necesita el inversionista hacer sus propias actividades o hacer otro tipo de inversión, y entonces ahí es cuando hace retiros de capital. Había empezado esta empresa con 1 millón de lempiras, pero necesito retirar 250,000 porque quiero hacer otro negocio o salir de compromisos personales. Entonces, lógicamente, así como el inversionista o empresario disminuye el capital, la empresa se va a reducir. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no invertimos en bienes de capital, pues nunca vamos a estar solventes. Entonces, en el caso de los negocios, nos ofrece esta figura. El capital inicial es, según escritura, se ocupa 1 millón de lempiras. Somos 5 socios, son 200,000 cada uno. Ese es el capital inicial. Luego puede ser que vayamos aumentando
el capital ya no es 1 millón, queremos que sea 2 millones y hay que hacer llamamientos de capital y hay que hacer una inversión adicional. O queremos o nos piden que el capital tiene que ser 5 millones. Solo tenemos 2 millones, hay que aportar 3 millones más. Entonces, eso va sumando al capital según escritura, va creciendo. Por la propia empresa puede ir creciendo con sus ingresos, ¿verdad? Si la empresa vende, presta servicios, gana intereses, gana dividendos, va a ir creciendo, no ocuparía capital directo de los accionistas. Pero decíamos que así como gana ingresos, esos ingresos necesitan compensar gastos. Y ahí es donde empiezan a reducirse el capital. El capital suma los ingresos, restan los gastos. Y de ahí decíamos, podemos sacar utilidad o pérdida. La utilidad es cuando los ingresos son mayores a los gastos. La pérdida es cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y luego, pues, los retiros también disminuyen el capital. Y ahí, pues, nos queda el capital final. Vamos a ir afinando un poco los conceptos. ¿Cómo los vamos a ir afinando? Quiérase o no, nosotros siempre hacemos contabilidad de manera inconsciente. Así como las empresas, las personas, pues podemos llegar a tener capital o podemos a no tener nada. Pero todo depende de qué es lo que hacemos con los ingresos. Cuando nosotros recibimos los ingresos, esos ingresos pueden tener distintos destinos. Por ejemplo, esos ingresos se pueden ir en gastos. ¿Qué es un gasto? Un gasto, decíamos que es aquello que nos va a disminuir el capital, que de repente nos va a poner en aprietos. ¿Qué ocurre? A veces a nosotros nos dicen, te vendo esto, aunque uno no lo necesita, pero si siente que es ganga y está barato, usted lo agarra. Si ve las tiendas, le venden 3 pares de zapatos por el precio de uno. Usted quizás ni los va a usar o solo ocupa uno. Le venden 4 billeteras, 5 blusas y usted solo va a usar una. Entonces, pero en aquello que usted siente que lo tiene que aprovechar en el momento y que no le va a producir ningún beneficio, ese se conoce como gasto. Entonces, cada vez que yo recibo mi salario, si mi destino es gastarlo, lógicamente nunca voy a tener capital y nunca voy a ser una persona solvente con valor en medio de la sociedad, igual que las empresas. Luego, pues, puede ser que nosotros cometemos el error, ¿verdad? Que los ingresos los destinamos a pasivos. ¿Qué son pasivos? Nos hacemos creer o nos hacen creer que necesitamos un plan fijo de datos. Entonces ya nos incorporamos una obligación. Ahora tengo que pagar un plan mensual de 1000 empiras, que antes no lo tenía. Pero según mis expectativas, yo necesito un plan. Me hacen creer que necesito vacaciones y que necesito visitar ciertos países o lugares turísticos. Entonces me ofrecen un paquete. Entonces ya estoy asumiendo una obligación o un pasivo, algo que no tenía, pero que ahora tengo. El destino de mi dinero va a ser para mantener esas obligaciones. Un paquete turístico, un plan de datos de celular, un vehículo, una vivienda. Entonces yo estoy dándole el destino a todo mi dinero a deudas, deudas, deudas. Entonces mi dirección es pasivos, ¿verdad? Todo lo que es deuda me tiro, ¿verdad? Porque uno cree que está malo destinar su dinero
a lo inmediato. Las ofertas y las cosas son ahorita. Si no aprovecho, entonces es engaño, todo se va, el salario en gastos. Igual, voy a tener mejores condiciones más adelante o necesidades grandes que me las venden por medio de compromisos. Entonces, todo mi salario, todas mis fuentes de ingreso se van a ir a pasivos y deudas. Y luego, pues, la mejor de las opciones es activos. Qué bueno sería que cada vez que yo recibo dinero busque el destino de activos. Decíamos que activos son recursos económicos que me van a producir beneficios en el futuro. ¿Qué significa? Que puede ser que yo tenga dinero y habilidades para prestar y recuperar el dinero. Esos activos a la vez me generan nuevos activos que son intereses. Antes tenía 10,000 empiras más los intereses, ahora tengo 11,000. Igual puedo destinar ese dinero a comprar inventarios o puedo destinar ese dinero a comprar medios de transporte, comprar un vehículo, ponerlo a trabajar, una moto, revenderla. Es decir, me tiro, adquiero o abro un depósito de ahorro o a plazo, o me esmero en juntar una cantidad depositando dinero en la cooperativa. Es decir, estoy pensando en tener dinero en el banco, dinero en la cooperativa, tener depósitos a plazo, tener terrenos, tener vehículos y ponerlos a trabajar. Y esos a su vez me van a dar más ingresos. ¿Y qué es lo que pasa con los pasivos? Los pasivos lo que va a hacer, puede que me cree unas condiciones adecuadas, porque puedo dedicar todo mi salario a tener un buen vehículo, una buena vivienda, pero eso trae colaterales, un buen paquete de viajes, porque las personas que son así pasan estresadas. ¿Por qué? Porque deben todo, deben el carro, deben la casa, deben el paquete, deben el teléfono, debemos todo, ¿verdad? Entonces, la gente así supuestamente es para que tenga mejores condiciones de vida, pero a la vez pasa más estresada. Y luego pues tenemos las personas que destinan su dinero a gastar. Y decíamos que cuando los gastos son mayores a mis ingresos, voy a vivir en pérdida. Siempre voy a andar que no tengo para nada. Puede ser que nosotros tengamos pasivos, pero al final esos pasivos, si no tenemos las condiciones adecuadas, pues vamos a vivir estresados. Lo mejor sería pensar en adquirir siempre activos. Y ya pues nos vamos familiarizando con los conceptos. Y luego, como siempre, pues tenemos la ecuación contable, que los activos son igual a los pasivos más patrimonio. Veamos en este caso un ejemplo aplicando la ecuación contable. Veamos que activo es igual a pasivos y capital. Decíamos que los activos son recursos económicos y los pasivos son derechos sobre mis activos que debo, y el capital es de los activos qué parte ya es mía. Veamos, por ejemplo, el capital es importante llevar control de él, decíamos, ¿verdad? Porque dentro del capital están los ingresos y los gastos. Y los ingresos y los gastos pues nos dan a nosotros utilidades o pérdidas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que comer y beber fuera de la casa. Eso para nosotros decíamos que es un gasto. ¿Por qué? Porque hay promoción, es hoy. Ya si no se aprovecha hoy, pues si no se aprovecha
el concierto en vivo, si no se aprovecha el cubetazo, si no se aprovechan las margaritas, entonces ese es el error que tenemos, lo que decíamos aquí, afinando conceptos. Entonces, si el destino que estoy teniendo de mi ingreso es todo a gasto, pues me va a ir un poquito mal, ¿verdad? Entonces, es importante todo lo relativo a capital, irlo identificando bien. Bien, veamos. Entonces, vamos a suponer que recibo un salario de 10,000 lempiras. Recibo dinero. Decíamos que el dinero es un recurso económico, entonces es un activo. Aumentan en 10,000. Y eso para mí, el salario que me dan es un capital y tiene un formato de ingresos. Luego pues tenemos que pagar el alquiler del apartamento. Entonces, ¿qué hace el alquiler? Pues disminuye mis recursos económicos. Los 10,000 lempiras que tenía tienen una disminución o una salida. Decíamos que los gastos restan, pero entonces se disminuye el efectivo y se me disminuye el capital. ¿Por qué? Porque es un gasto. Tenía 10,000 en efectivo y 10,000 en capital, pero se me fueron 3,500 del efectivo y 3,500 en gasto. Luego tenemos que me quedo a trabajar normalmente, me pagan horas extras o reembolso de alimentos o me dan para el transporte. Entonces me salen 1,000 lempiras. Entonces para mí es efectivo, que son recursos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan mis activos o recursos económicos en formato de efectivo y aumenta mi capital porque obtengo más ingresos. Otra situación. Tengo el apartamento bajo alquiler. Ahí se me van 3,500 de mi salario. Tengo cama, refri, televisor y estufa. Debo 9,000 lempiras y mi cuota son 375. ¿Qué significa? Pues que de esos, todas las cosas que tengo en el apartamento, los derechos, quien los tiene es la casa comercial. ¿Y cuánto es? Bueno, las cosas que tengo valen 9,000 menos 375 que abono ahorita, debo 8,625. Pues todo lo que yo tengo lo debo. ¿Y a quién se lo debo? A una casa comercial. ¿Quién tiene los derechos? La casa comercial. Si yo los quisiera vender, pues no podría. Pero igual si yo tuviera un vehículo que los derechos lo tiene una financiera, una cooperativa o un banco, no puedo venderlo. ¿Por qué? Porque los derechos son de un tercero, de un acreedor, que eso se conoce como pasivo. Lo mismo ocurre, imagine que tengo un medio de transporte, un vehículo, una moto, y igual tengo un saldo de 15,000, pero la cuota que doy ahorita son 450, no es mía. Ese medio de transporte va a ser mío cuando pague los derechos, cuando yo le diga, mire, aquí están mis últimos 450 lempiras, deme el traspaso y ahora sí. Eso sí va a pasar aquí a ser capital mío. Pero mientras tanto, como decíamos antes, si yo quiero tener bienes, vehículos, tengo que asumir obligaciones, ¿verdad? Que es lo que a veces uno dice. Esa persona anda bien, anda en un buen medio de transporte, tiene una buena casa, pero todo lo debe, ¿verdad? Entonces, es decir, el destino todo es a pasivos. Tiene recursos económicos, pero los derechos son de terceros, de un acreedor. Lógicamente, esos medios de transporte requieren reparación y mantenimiento y hay que ir separando algo ahí, ¿verdad? En este caso, mensualmente. No es que todos los meses, pero sí va separando, uno dice, por reparación y mantenimiento, por cualquier cosa.
pero eso disminuye el dinero y disminuye el capital porque es un gasto. Otras cosas que nosotros podemos hacer, pues puede ser el combustible, aceite, el lavado del medio de transporte. Igual también, ¿verdad? Esos son gastos de transporte que gastamos 800 mensuales. Disminuye mi efectivo o recursos económicos o activos. Disminuye mi capital porque eso es un gasto. Pero claro, pueden tener momentos favorables. Que alguien me diga, te doy 1.500 lempiras y ayúdame a hacer este trabajo. Ah, pues bueno, ¿qué va a hacer? Aumentan mi efectivo o mis recursos económicos o mis activos. ¿Por qué? Porque gané un ingreso y eso aumenta mi capital, por eso está positivo. Los gastos negativos. Claro, pero por otro lado, tengo que ir al supermercado a comprar los alimentos. Entonces, depende los gustos que yo tenga y lo que quiera comer. Entonces, en este caso, pues son 3.000 lempiras que gasto en el mes. Entonces, disminuye mi efectivo, mis recursos económicos o mis activos y disminuye mi capital en el formato de gastos. Y luego también me viene el recibo del agua de San Pedro, 150 lempiras. Disminuye mi efectivo, recurso económico activo y disminuye mi capital porque para mí eso es un gasto. Viene el recibo de la energía eléctrica, 1.500 lempiras, disminuye mi efectivo, mi recurso económico y activo y disminuye mi capital porque para mí eso es un gasto. Y luego también puede ser que en el apartamento pago un paquete de internet que vale 600 lempiras. Disminuye mi efectivo, mis recursos económicos, mis activos y disminuye mi capital porque eso es un gasto. Igual pues tenemos que para no aburrirme, tengo una cuenta de Netflix. Igual disminuye mi efectivo, mis recursos económicos o mi activo y disminuye mi capital porque eso para mí es un gasto. Igual tengo un teléfono que no me gusta andar incomunicado. Entonces ahí paso comprando recargas, 100 semanales, igual disminuye mi efectivo, disminuye mis recursos económicos o mis activos y disminuye al otro lado mi capital, porque para mí eso es un gasto. Igual pues consultas y gastos médicos, no es que siempre voy a pasar enfermo, pero de vez en cuando, igual como la reparación y mantenimiento del medio de transporte, yo necesito también ir separando algún monto que quizás en este caso es poco, pero a veces ocurre. Uno prefiere que no le falle el medio de transporte, pero si le falla la salud, pues ni modo, a ver qué hace, ¿verdad? Porque aquí dejamos 300 lempiras en mantenimiento de transporte, pero en este caso estamos dejando 100 lempiras. Disminuye mi efectivo, mis recursos económicos y golpea el activo. Y por el otro lado, me disminuye el capital porque para mí eso es un gasto. A veces ocurre, hay personas que si no se toman un café o una granita, la estamos poniendo aquí de lunes a viernes, durante el mes se consume 600 lempiras en granitas o café, ¿verdad? Supongo que vale más, una granita creo que vale como 50, 60 lempiras. A veces se gastan hasta 1.000 lempiras. Disminuye mi efectivo, mis recursos económicos y mis activos. Y en el otro lado, pues, disminuye mi capital porque para mí eso es un gasto. Y luego por el otro lado, que hay una preestreno y viene una película y que voy a ir, aunque sea volver a verla, y un fresquito para ahí apaciguar el hambre, entonces ya disminuye mi efectivo, mis recursos económicos o activos, y en el otro lado disminuye mi capital porque para mí eso es un gasto. Entonces, igual finalmente decíamos, ocurre, ¿verdad? Que no me da tiempo y es muy tarde, o me invitan a un cumpleaños, a una cena,
o simplemente quiero ir a conocer un lugar nuevo y hay promociones y normalmente tengo la costumbre de salir 250 semanales o 500 cada quincena. Entonces, si ando en eso, pues me disminuye el efectivo, los recursos económicos, me golpean los activos. Y en el otro lado se disminuye mi capital, que para mí es un gasto. Entonces ahí podemos ver que aquí el capital que nosotros tenemos son 250 lempiras y debemos 23,175. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo 23,425 pasivo más capital y esto tiene que ser igual a activo. Entonces, activo es 23,425 es igual a pasivo más capital. Entonces, la contabilidad nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Ya uno tendría que empezar a planificar y reducir y tomar decisiones, ¿verdad? Así como hacemos cuando somos profesionales de una empresa. ¿Qué es lo primero que dice uno? Bueno, reducir gastos y hay que despedir y cortar personal. No, eso no es correcto. Lo que necesitamos son aumentar los ingresos. Ah, bueno, entonces cuando ando, por ejemplo, imagínense, cuando hago horas extras, trabajo por noche y me dan 1,000 lempiras. Ah, pero a veces en una sola noche me gasto 1,000 lempiras. Entonces, no, sí, lo que necesito es aumentar mis ingresos. Aumentar mis ingresos. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Trabajar más para ganar horas extras o ser más eficiente, mostrar más habilidades y tener una mejora salarial. Por otro lado, pues, ir pensando, imagina qué bueno sería que me aumenten los ingresos y reduzca los gastos. Entonces ahí sí, pues voy a tener capital. Imagine cómo es posible que de 10,000 lempiras solo le quede un capital de 250. Y ya viene alguien y le dice, présteme. Entonces ya eso, pues se va ese dinero, disminuye el efectivo, ¿verdad? Y creamos un nuevo activo que es cuentas por cobrar. Pero lógicamente no nos podemos quedar sin nada. Y a veces es lo que ocurre, pues que ya con 200 lempiras y le piden que falta, que en estos gastos solo son para una persona natural. Pero de repente imagínense si tiene familia y el hijo le pide que necesita comprar cosas o le piden en la casa que falta comprar y tiene que ir a la pulpería y si no le ajustan los 250, pues ahí es donde ya nosotros empezamos a afinar conceptos. ¿Para dónde tiro mi salario? ¿A gastos? ¿A tener una vida ostentosa? ¿A pasivos? ¿O me dedico a ahorrar? Lo ideal sería dedicar a ahorrar, ¿verdad? A veces uno no lo hace porque le dicen que es cuña, que es agarrado, no le inviten a cumpleaños, a celebraciones, porque él nunca va. Pero usted sabe cuáles son sus proyectos de vida, sus planes a futuro, que es ahorrar y llegar a tener un capital, ¿verdad? Porque es bonito hacer un presupuesto y mostrar estos valores y que uno diga, ah, me quedaron ahorita 2,500, no que me quedaron 200 lempiras, ¿verdad? O 250 en este caso. Lo mismo ocurre con las empresas. Pues con las empresas, aquí tenemos un ejemplo de la ecuación contable. Entonces, en empresa, así como nosotros hacemos transacciones, solo que a veces nosotros no las apuntamos, las llevamos mentalmente y por ahí llevamos números más o menos ligeros, ¿verdad? Uno dice, no, a ver, gasté esto, menos esto, recibí esto, ya más o menos, yo creo que puedo, ¿verdad? Y ahí se tira otra cosa. Pero las empresas no, las empresas necesitan a alguien que entienda la contabilidad, que entienda la ecuación contable y que alguien les diga, mire, prepáreme unos estados financieros o revíseme o deme una opinión de cómo está. Entonces,
igual volvemos al mismo escenario de la ecuación contable. Y aquí pues tenemos qué situaciones ocurren en una empresa. Se crea la empresa con 700,000 lempiras y los depositan en el banco. Entonces la empresa recibe recursos económicos que es efectivo y eso va en el lado del activo. La empresa recibe en el otro lado capital social porque la escritura dice que empieza con 700,000. La empresa pagó intereses de 2,000 lempiras. Disminuye el efectivo o disminuye el activo, que es un recurso económico. Y en el otro lado, disminuye, decíamos que lo que es negativo es gasto, gastos por intereses. Que disminuye el dinero y disminuye el capital. ¿Por qué? Porque eso es un gasto. Se compra un edificio por 36,000 lempiras, paga 6,000 en efectivo y queda debiendo el resto. Entonces, ¿qué? Ya sabe usted que tiene un pasivo o un derecho de un tercero o hay un acreedor ahí que usted le debe 30,000. ¿Y qué es lo que hace en este caso? Recibe un activo que vale 36,000, pero soltó un activo que es efectivo, ¿verdad? Recibe un edificio que es activo, pero disminuye su efectivo que es un activo. 36 menos 6 son los 30,000 y esos 30,000 en el otro lado es un pasivo porque hay un acreedor que usted le debe. Vamos a la siguiente situación. Dice, compra mobiliario y equipo al crédito. Entonces viene usted, va a la casa comercial, necesito papelería, grapas y todo eso. Son 13,800. Démelo fiado. Bueno, entonces ya queda el pasivo. ¿Por qué? Porque esas cosas todavía se deben. Recibo, inventarios, ¿verdad? Que eso es un activo, inventario de insumos de oficina. Recibo el activo y en el otro lado me quedo con la deuda. Un acreedor que es la casa comercial que le debo 13,800. El banco nos da un préstamo de 30,000. Pues el banco me acredita el pisto, el dinero de 30,000. Pero en el otro lado yo sé que tengo esa deuda y tengo que pagar esos 30,000 lempiras. La otra situación, la número 6, se compra terreno por 52,000 y se hizo una transferencia de efectivo. Es decir, recibo el terreno en 52,000, pero se me sale el efectivo de 52,000. Ahí la transacción quedó en el lado del activo. Igual en este caso, pagamos por adelantado 4 meses de alquiler de local, ¿verdad? Entonces, por cheque. Entonces ahí sabemos que tenemos un derecho, un activo anticipado. Pero a la vez, pues, tengo derecho a ese activo o ese anticipo por 4 meses, que son 20,000. Pero me sale el efectivo en 20,000. La transacción afecta solo el lado del activo. Compra mercadería por 35,000, ¿verdad? 20,000 al crédito y el resto con dinero del banco. Entonces estamos hablando que 35,000 recibo inventario, que es cuenta de activo, pero disminuye mi efectivo en el banco en 15,000, que es cuenta de activo. Y la diferencia la quedo debiendo al proveedor. Tengo un pasivo, un acreedor por 20,000 lempiras. Se solicita un préstamo por 200,000. Habíamos hecho una operación antes. El banco me deposita el dinero, recibo el efectivo, que es un activo, y por el otro lado, reconozco la deuda que debo, ese acreedor, 200,000 lempiras. Con el préstamo se compra un camión, recibo el vehículo y sale el efectivo. Esa transacción solo me afecta el activo.
Se compran escritorios y sillas al crédito en Office Depot. Entonces, en este caso, pues recibimos, bueno, en este caso dice que fue al crédito. Entonces aquí tenemos un error, ¿verdad? Aquí está como que si fue en efectivo, ¿verdad? Entonces, significa que yo recibo el mobiliario o el equipo, 30,000 lempiras, y sale el efectivo, pero me dice ahí que fue al crédito. Entonces, pues aquí solo sería dejar los 30,000. ¿Y por qué? Porque eso lo debo. Entonces, si hubiera sido efectivo, la operación hubiera sido ahí. Pero me dice, aquí le traigo el escritorio, entonces recibo el activo. Pero mira, aquí está la factura para que me lo pague después. Ah, entonces reconozco la deuda y el derecho que es sobre esos recursos, que el dueño es Office Depot. Claro, ya viene Office Depot y le pago, se le paga lo adeudado. Entonces ahí sí, sale el efectivo de la cuenta del grupo de activos, ¿verdad? Y disminuye la deuda. Entonces, porque tenía una deuda de 30,000, la disminuyo, ¿verdad? Porque así salió el dinero. Luego, realiza una inversión en bonos por 80,000 con transferencia bancaria. Sale el efectivo, pero ingresa un depósito a plazo o una inversión en bonos del Banco Central o de una institución financiera. Entonces solo fue la sustitución de un activo. Tenía la forma de efectivo y ahora tiene la forma de inversión a plazo. Luego, la compañía recibió un cobro anticipado por 20,000 lempiras. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Recibo el dinero, pero como es anticipado, ahí tenemos una obligación, ¿verdad? Entonces, tenemos un pasivo. El pasivo es porque hasta que se cumpla la obligación, puede ser que me hayan dicho, alquíleme para el otro mes eso. Entonces, pero le voy a dejar el piso para reservar. Ah, bueno, entonces ya usted sabe que tiene una obligación. Recibe el dinero, pero tiene la obligación ahí de esos 20,000 lempiras. Otorgó un anticipo a un empleado por 6,000 lempiras en efectivo, ¿verdad? Vemos aquí que puede ser esta persona que mirábamos en el ejemplo, que casi termina aún el mes y viene a la empresa y le dice, denme un anticipo de 6,000 lempiras. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Cuenta por cobrar al empleado, que es un derecho, un activo, y sale el dinero de efectivo porque se lo va a depositar al empleado, ¿verdad? Entonces, un socio retira sus aportaciones y se le cancela en efectivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ¿qué sería? Veamos esta operación. Un socio retira sus aportaciones y se le cancela en efectivo. Ah, efectivo es un recurso económico de la cuenta de activo. Entonces, ¿con cuánto salió? Vamos a suponer que sale con 100,000. Y que disminuye el capital, porque decíamos que hay retiros de capital. El capital disminuye por los gastos y por los retiros de capital. Entonces, menos 100,000. ¿Verdad? Decíamos que la empresa había empezado con un capital de 700,000, pero alguien se retiró con 100,000. 700 menos 100 queda un capital de 600,000. Menos capital y menos dinero. Entonces ya se ve disminuida la empresa, la capacidad. Compra un edificio quedando a deberlo o al crédito. Recibe el edificio, que es un recurso económico que va en el activo, pero como no es mío, lo quedo debiendo, reconozco el acreedor o el pasivo o la deuda.
Y entonces, pues, así es la ecuación contable. Ir analizando. Lo importante es identificar lo que son los activos, que son recursos que nos van a producir beneficios en el futuro. Pasivos son los derechos sobre esos activos. ¿A quién se los debo? En este caso pudimos ver que debemos a acreedores, a bancos, y la otra parte pues es lo que el dueño ha puesto como capital o patrimonio. Luego más adelante iremos viendo cómo se va ampliando las operaciones. Ya es de ir identificando las cuentas. ¿Qué son activos? ¿Qué podemos tener en activos? Pues ahí en activos, mirábamos por aquí al inicio que en activos vamos a encontrar lo que son efectivo, inventario, mobiliario, terreno. Entonces, cuando ya vamos comprendiendo la ecuación contable, ya las transacciones las podemos ir ubicando. Ya nosotros no lo decimos es activo, pasivo, capital, sino que, eso va a efectivo. Eso va a cuentas por cobrar porque le dieron un anticipo al empleado. Eso va a suministro de oficina porque es la papelería que nos mandaron. Ese es terreno porque es el que nos dieron al crédito. Y ya se empieza a aparecer pasivos que pueden ser préstamos, cuentas por pagar. El capital, decíamos siempre, identificar el tipo de transacción a que se refiere. Entonces, esto es ecuación contable. Decía que el capítulo 1 es lo más relevante de considerar. Claro, para empezar ahí, pero ya vamos a empezar a analizar lo demás del capítulo.